Buenas tardes. Estamos convocados para hablar de la larga oscuridad del régimen neoliberal, el PRI del PAN, que no se nos olvide. Sin embargo, yo vengo a hablar de más atrás de los regímenes del PRI del PAN y de la etapa neoliberal. Porque sostengo, y como aquí bien ha dicho el maestro, que para entender la realidad que estamos viviendo y los grandes problemas nacionales, tenemos que referirnos mucho más atrás, al origen de ellos. La verdad es que los males de este país y las desviaciones enormes que en el terreno político, económico y social estamos padeciendo no son producto exclusivamente de la etapa llamada neoliberal. Ese es un discurso, por cierto, de una parte del PRI. Es un discurso de la corriente priista avanzada, que existe, que existió. Pero no puede ser el discurso de los que buscamos un cambio profundo. Porque la Revolución Mexicana se hizo, entre otras muchas razones, porque fue un movimiento sumamente heterogéneo, que surgió por una demanda de democracia y que al amparo de esa demanda de democracia detonó las demandas económicas y sociales, ese gran movimiento social que ya se nos olvidó, del que ya casi no se habla, es un referente de nuestra historia indispensable para entender el momento actual. Cuando hablamos de cuarta transformación, tenemos que referirnos necesariamente a la tercera gran transformación y qué pasó con ella. La Revolución Mexicana fue el movimiento popular que confluyó en una constitución política en Querétaro. Si bien la corriente magonista, el Partido Liberal Mexicano, fue derrotado en el terreno de las armas, y lo he dicho otras veces, en el constituyente del 17 triunfó ideológicamente. Gracias a esa corriente liberal jacobina, radical jacobina, a personajes como Francisco J. Mújica, fue que la Constitución del 17 no fue una mera reforma de la del 57, sino que se convirtió en un hito en términos jurídicos y en términos sociales, mucho antes, meses antes de la Revolución Rusa. Me refiero concretamente a los artículos 3, a la educación, 27, al derecho al subsuelo y la reforma agraria, el 123, los derechos obreros, y el 130, el papel de la Iglesia en el nuevo Estado mexicano. Esa Constitución plasmaba o trató de plasmar las luchas populares del 10, 20, y esa Constitución era el programa que se suponía teníamos que cumplir. Pero pasaron casi 20 años, tuvieron que pasar 20 años, para que llegara un gobierno, el del general Lázaro Cárdenas, y la empezara a cumplir cabalmente. Ya ha hablado aquí el maestro de todo lo que implicó la construcción del Partido Nacional Revolucionario, lo que lo explica: la matanza de generales, el control sobre los movimientos populares, la represión sobre los movimientos populares, el descabezamiento de los caudillos y la solución maquiavélica de un partido político que, por cierto, fue aconsejado a Calles por el embajador norteamericano Morrow para establecer el control político y dirimir las controversias que cada 6 años se daban por la presidencia de la República. Era un partido con un programa avanzado. También, como aquí ha dicho el maestro, el PNR nace con una base social muy importante, pero fue una base social que se utilizó en beneficio de una casta de políticos que encabezaba el general Calles, el Maximato, negociantes de la política, los primeros empresarios surgidos de las filas revolucionarias, a los que se enfrenta el general Lázaro Cárdenas.
y ese PNR se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana con una clara inspiración de Frente Popular. Se vivía en ese momento una tendencia en el mundo comunista a buscar nuevas formas de llevar la revolución al mundo. Y en la Séptima Internacional, 8 de agosto de 1935, Dimitrov anuncia la estrategia que será clave para entender el propio gobierno cardenista y la evolución del PNR en PRM, el Frente Popular, la estrategia por la cual mediante partidos burgueses prodemocráticos el socialismo y el comunismo podían avanzar. Ese es el contexto en el que el general Cárdenas empuja la creación del PRM, que buscaba en su programa de acción impulsar y encauzar la lucha de clases. Eso estaba en el programa del PRM. Y eso explica también el enorme movimiento popular que hizo posible el gobierno cardenista. El general Cárdenas fue un gran líder y un gran visionario que tuvo el enorme empeño de encauzar a las masas populares y corporativizarlas en sectores para materializar la lucha de clases en una lucha institucional. Lo favoreció un gobierno norteamericano, el de Roosevelt, que tenía una guerra declarada con los trots petroleros. Pero lo favoreció también su enorme compromiso con las masas populares y que las puso en acción. No sería explicable el gobierno cardenista sin la participación de las centrales campesinas y obreras presentes a cada día y a cada paso de sus acciones de gobierno. El problema es que el general Cárdenas, y lo he dicho en otras ocasiones, cuando llegó la hora de la sucesión presidencial, el hombre que gobernó para el pueblo y que confió en el pueblo a la hora de hacer ese programa avanzado que se ha convertido en referente de las luchas posteriores, incluida la actual, en 1940 le tuvo miedo al pueblo y a la democracia. Y en ese momento empezó el gran retroceso y la traición a la Revolución Mexicana. Hay muchas visiones y versiones de en qué momento este país se trastocó. Gili habla de la revolución interrumpida, hay quien habla de la revolución traicionada. Luis Cabrera, por cierto, hablaba también de un punto de inflexión entre el gobierno de Carranza y los gobiernos sonorenses, incluido el del general Cárdenas, del que era férreo detractor. Él hablaba de la revolución de entonces, la de Carranza, y la de ahora, la de los sonorenses. El hecho es que al llegar al poder los sonorenses, y esto es real, implantaron un Estado benefactor, que como bien también ha delineado a grandes rasgos el maestro, al tiempo que retenía el control político e impedía la democracia, le daba a cambio a ciertos grupos sociales beneficios, avances y conquistas que hoy todavía están vigentes. El Seguro Social entre ellos es producto de esos gobiernos y de esa manera de gobernar y de entender la Revolución Mexicana. Pero la verdad es que el gobierno cardenista se volvió un referente, y es un referente, porque no solo implicó grandes avances sociales, la reforma agraria a gran escala, la entrega de los ferrocarriles a la administración de los obreros, la expropiación petrolera, un gobierno comprometido con la defensa de los principios y sobre todo con un papel en el mundo que lo colocó como un referente de la defensa de los derechos humanos. Los migrantes encontraron en México un puerto seguro gracias a esa política cardenista de defensa de la soberanía nacional y de defensa de los derechos humanos. No solamente hizo eso el general Cárdenas,
El gobierno de General Cárdenas, en términos económicos estrictamente, fue un gobierno exitoso, con índices de crecimiento del Producto Interno Bruto que podrían a lo mejor asemejarse a los que después presumían los gobiernos del desarrollo estabilizador, con un dato fundamental. Crecía el Producto Interno Bruto y crecía también el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el de los ciudadanos, el de las personas. Lo que pasó en los años posteriores es que crecía el Producto Interno Bruto, pero se redujo el Producto Interno per cápita. Es decir, tuvimos un modelo social de beneficios sociales relativos, de absoluta cancelación de la democracia, pero además que empezó a comprometer la economía popular. Y por eso 1940 es importante, porque para mí, y es una tesis que se puede discutir, empezaron ahí las grandes traiciones a la Revolución Mexicana y se empezó a sepultar lo que había avanzado el gobierno cardenista. La llegada al poder de Manuel Ávila Camacho y posteriormente de Miguel Alemán significó en los hechos el triunfo de los proyectos más conservadores de nuestra historia. En 1939 se crea el Partido de Acción Nacional, un partido que se crea para combatir a la Revolución Mexicana, pero en específico para combatir al gobierno cardenista. Y ese programa se empieza a aplicar por los propios gobiernos revolucionarios. Ese programa lo empieza a aplicar Manuel Ávila Camacho incipientemente, y digo incipientemente porque él todavía tenía ciertos escrúpulos por su relación con el general Cárdenas. Pero no hay que olvidar que todo lo que hizo el licenciado Miguel Alemán en la presidencia fue posible gracias a que le abrió camino a Ávila Camacho. ¿Y qué hizo Miguel Alemán? Aplicar el programa panista. El entreguismo a los Estados Unidos, la dependencia feroz de nuestra economía entregada a la economía norteamericana, el capitalismo a ultranza, el libre comercio con los Estados Unidos. Los primeros tratados de libre comercio con los Estados Unidos no son los de los gobiernos neoliberales, como se les llama, son los de los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán. Manuel Ávila Camacho podía tener el argumento de que estábamos en guerra. Lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial permitió que el predominio norteamericano se afincara en nuestro país particularmente, pero en todo el mundo, como lo sabemos, al construir un sistema mundial en el que lo que tuvimos fue una lucha de dos imperios, el triunfante en el hemisferio oeste, el norteamericano, y el triunfante en el hemisferio este, que era la Unión Soviética. La Guerra Fría es resultado de la Segunda Guerra Mundial, pero también explica las políticas de los gobiernos priistas, el entreguismo, la represión a todo movimiento opositor, la falta de democracia y el sostenimiento de un partido que, como bien se ha dicho también, no puede caracterizarse como un gobierno dictatorial en términos estrictos, pero que tenía absolutamente sometido al pueblo mexicano y a la oposición en particular a un sistema de represión absolutamente bien orquestado y armado, con policías, con espionaje y con una relación cercana con las agencias de espionaje norteamericanas. La Dirección Federal de Seguridad era el brazo de la CIA en nuestro país y servía para cuidar los intereses norteamericanos, porque espiaba a los gobiernos enemigos, entre comillas, de los Estados Unidos, pero también servía para impedir la democracia en México y encarcelar, desaparecer, asesinar a todos los opositores al régimen priista. Un momento de inflexión entonces en nuestra historia es 1940, cuando no pudo llegar a la presidencia Francisco J. Múgica, el autor de los artículos avanzados de la Constitución del 17, el consejero eminente del general Cárdenas, el verdadero autor de la expropiación petrolera y el hombre que garantizaba la continuidad del programa social, no solamente de la Revolución Mexicana, sino de toda nuestra historia.
Y lo que tenemos después de 1940-52 es muy interesante porque se le ha borrado completamente de nuestra historia. Mújica y Cárdenas se reencuentran en 1952 para enfrentar al gobierno de Miguel Alemán. En 1950 abrigó en el grupo alemanista la idea de reformar la Constitución, bien para permitir la prórroga del mandato presidencial o bien incluso para permitir la reelección. Fue un escándalo. Hubo trabajos políticos profundos, incluso se consultó al ejército. Desde la Presidencia de la República, Rogelio de la Selva hacía trabajo de zapa para hacer las reformas constitucionales y legales que permitieran la continuidad del alemanismo con el pretexto de la Guerra Fría, con el pretexto de la guerra con Corea. Pero entonces estaban vivos los generales revolucionarios y los primeros que salieron a la palestra fueron el general Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, y entonces un sector de avanzada de la revolución propuso frente a la propuesta de reelegir a Miguel Alemán que si había reelección, el que merecía la reelección era el general Cárdenas. Y el general Cárdenas se negó, categóricamente se negó a esa vía. Rechazó desde luego las insinuaciones de competir por la presidencia nuevamente, pero ese movimiento opositor no solamente a la reelección, sino a las traiciones a la revolución, empezó a tomar forma, siguió avanzando. Eran los hombres que habían conformado la corriente más progresista de la Revolución Mexicana. Era el sector cardenista. Y el 1 de enero de 1950, en la casa del coronel Armando Arroyo, toman la decisión de contender por la presidencia con un candidato. No iba a ser el general Cárdenas, pero iba a ser el primero de los cardenistas. Un general que había estado cerca de Cárdenas, que era amigo cercano a él, casi familiar, que iba a defender el gobierno cardenista de sus detractores, pero sobre todo que iba a defender el proyecto social de la Revolución Mexicana. Así surgió el enriquismo, así surgió la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán, cobijada por lo mejor de la izquierda de ese entonces. Y así inició una campaña política plagada de represión, de persecuciones que buscaba la restauración de la Constitución del 17. Un movimiento en el que fueron candidatos, entre otros, Francisco J. Mújica al Senado, Dionisio Encina, que era el dirigente del Partido Comunista, y toda una pléyade de luchadores revolucionarios, Cándido Aguilar, Genoveva de la O. Ahí había villistas, zapatistas, carrancistas, desde luego cardenistas. Fue un movimiento integrador de la Revolución Mexicana que buscaba restaurar el programa de la Revolución Mexicana. Pero ese movimiento fue ahogado en sangre. Hubo fraude electoral, ya lo sabía. El PNR nace por un fraude electoral. Y el PRI, que por cierto, eliminó de sus estatutos y su declaración de principios la lucha de clases, hizo en 1952 uno de los fraudes más sangrientos, porque el 7 de julio de ese año, en la Alameda de la Ciudad de México, se reprimió el movimiento democrático, una matanza que inició a las 6 de la tarde y que terminó hasta el amanecer del día siguiente. Más de 500 detenidos documentados, más de 200 heridos y por lo menos entre 300 y 500 asesinados, cuyos cuerpos fueron llevados al campo militar número 1 y quemados y desaparecidos. Esa matanza es tremenda, es trágica, pero lo más trágico es que fue el inicio de una acción sistemática del Estado mexicano para reprimir al enriquismo primero y luego a todo movimiento opositor. Porque a partir de esa fecha, toda manifestación enriquista era reprimida con lujo de violencia por el ejército y por todas las policías. Y por cierto, quienes encabezaban los operativos eran miembros del Estado Mayor Presidencial. La guerra sucia no inició en los 60, inició en los 50 y fue para reprimir
y para eliminar al enriquismo como movimiento opositor. Al enriquismo no solamente le mataron a sus partidarios, los desaparecieron aquí en la Ciudad de México. La matanza fue tremenda. Traigo, por cierto, mi último libro para regalar, traigo 3 ejemplares, que es una documentación de todas las desapariciones, asesinatos, represiones en masa, en manifestaciones, encarcelamientos de ciudadanos pertenecientes al partido enriquista y al partido constitucionalista del que era vicepresidente Francisco J. Múgica, que sufrieron esa represión entre 1952 y 1965. Estamos hablando de toda una etapa en nuestra historia contra un grupo político determinado. ¿Y qué fue lo que hubo detrás de esa represión? La consolidación de un sistema de partido autoritario con tintes de democracia porque promovía partidos satélite, partidos paleros, que solamente contendían para perder las elecciones, que recibían consigna y recursos de la Secretaría de Gobernación y que incluso llegaron al grado, como fue el caso del PPS y del PAR, que no solamente no contendían con candidatos propios, sino que contendían con los candidatos del PRI. Esa era la democracia priista para que, como dice la convocatoria, no se nos olvide. Esas eran las elecciones cada 6 años. Candidatos de mentiras, candidatos que eran convocados por el propio gobierno para que perdieran, para simular democracia, una democracia, por cierto, en la que el pueblo no tenía voz ni participación y en la que la oposición, en la que la verdadera oposición estaba eliminada absolutamente. Sus líderes en las cárceles o desaparecidos, algunos de ellos tomando la vía de la revolución armada, porque el enriquismo devino en un intento de rebelión armada, en guerrillas. Rubén Jaramillo tiene su origen en la elección de 1952, en la que él mismo fue candidato a gobernador por el estado de Morelos por el partido enriquista y obviamente fue derrotado. La explicación de la guerra sucia y de la terrible represión de los movimientos sociales que vivimos en los 60-70 tiene su origen en el enriquismo y en la represión al enriquismo, con un dato adicional, que los hombres que la llevaron a cabo fueron Marcelino García Barragán y Javier García Paniagua, el primero, jefe de campaña de Miguel Enríquez Guzmán, y el segundo, miembro de las Juventudes Enriquistas. Una paradoja que explica por qué el enriquismo fracasó, porque fue traicionado por García Barragán, a cambio de ser secretario de la Defensa de Gustavo Díaz Ordaz, y su hijo, Javier García Paniagua, que iba a los mítines enriquistas del brazo de Cuauhtémoc Cárdenas y de Miguel Enríquez Jr., jefe de la Dirección Federal de Seguridad. Es un tema sobre el que hay que abundar, pero que explica mucho de la represión contra la oposición en nuestro país y del por qué no pudo llegar al poder el enriquismo. Pero quiero retomar el tema de las repercusiones tremendas de esta represión, porque lo que pasó fue que se afianzó un sistema de falsa democracia, pero además un modelo económico que fue devastando el campo, que nos fue entregando a los Estados Unidos, que fue eliminando los derechos sociales, los derechos obreros, y que además fue creando una casta de poderosos en el terreno económico y político, confabulados, que fue sepultando a la Revolución Mexicana al grado de que en 1993 Carlos Salinas de Gortari abiertamente dijo que el objetivo de su gobierno era hacer la reforma de la revolución. La continuidad clara del gobierno alemanista, pero también de los gobiernos del desarrollo estabilizador. No se nos olvide que el desarrollo estabilizador surge en 1953 con la devaluación de la Semana Santa, que además fue el pretexto para que el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, uno de los gobiernos más represivos de este país, iniciara la ofensiva para destruir la oposición enriquista y la histeria anticomunista que privó por muchos años. En esa etapa inicia
una ofensiva ideológica y militar para destruir todo aquello que se señalaba como sospechoso de comunista o de rojo. La labor de las policías norteamericanas, cumplidas aquí por la Federal de Seguridad, por un personaje oscuro, Fernando Gutiérrez Barrios, que se inició reprimiendo a los enriquistas en 1952. Pero ese modelo económico, el que encabezaron Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, que tuvo su momento culminante con Gustavo Díaz Ordaz, fue el que produjo las enormes represiones ferrocarrileras de maestros, de estudiantes, de doctores, y otro momento de inflexión, el 2 de octubre de 1968. Todos esos movimientos sociales eran contestatarios al modelo económico. No solamente demandaban democracia. Otón Salazar, Demetrio Vallejo, peleaban mejores condiciones salariales de trabajo y de vida. Y los gobiernos de esos años, los gobiernos priistas del desarrollo estabilizador, los reprimieron a sangre y fuego. Rubén Jaramillo fue asesinado en 1962 por el gobierno y por órdenes de Adolfo López Mateos. No podemos olvidar eso. De esa historia venimos y también de esa tradición de lucha y de oposición. Lo que pasó en los años 80 tiene su origen en otro momento de inflexión fundamental. 1982, la expropiación de la banca, que provoca una reacción tremenda en la oligarquía gobernante, y al referirme a la oligarquía gobernante me refiero a los intereses enormes políticos y económicos que eran los que realmente mandaban en el país. Ahí empieza una confabulación que busca acercar al PRI y al PAN, o buscar una vía alternativa de gobierno con el PAN a la cabeza para revertir completamente la mayoría, lo poco que quedaba de las reformas constitucionales del 17 y enterrarlas absolutamente. En esta labor de destrucción de la Constitución original tuvieron su parte Miguel Alemán, pero de manera destacada los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Hicieron de la Constitución un panfleto, sepultaron las conquistas sociales, revirtieron el proyecto educativo. Pero este discurso demandante, de reclamo, de restauración de la Constitución original, no la hizo la corriente democrática del PRI en 1988. La hizo Francisco J. Mújica en octubre de 1952. Desde ahí vienen las traiciones a la revolución. Desde ahí viene la necesidad de restaurar el régimen popular. Y por eso insisto, no podemos hablar solamente de que los grandes males nacionales y los grandes problemas nacionales tienen su origen en los gobiernos neoliberales. Los gobiernos neoliberales pudieron llegar al poder y pudieron sostenerse gracias a toda la labor y al sistema de represión, de control político y de confabulación económica y de intereses económicos y financieros que se fue montando desde 1940. No podríamos entender un gobierno tan impopular que perdió la elección, porque lo sabemos, como el de Carlos Salinas, si no hubiera existido ese sistema político que se fue construyendo paso a paso en 1940. ¿Y cómo se construyó? Deformando las instituciones que hizo la Revolución Mexicana. El sector campesino, que Cárdenas visualizó como el sector que iba a defender los intereses de los campesinos, fue devastado y fue infiltrado con líderes que obedecían a la consigna del PRI y del gobierno. Y lo mismo pasó con la CTM, cuyo lema era por una sociedad sin clases. Ese era el lema original de la CTM, y que se convirtió en la defensora de los intereses del capital
confabulado con el gobierno. Cada una de las instituciones de la Revolución Mexicana, producto de los sectores más avanzados de este país, fueron deformadas, porque además, si bien se destruyó a muchas y se desapareció a muchas, a otras se les sostuvo, se les mantuvo ahí, pero se les deformó, se les convirtió en cómplices gracias a líderes que fueron instrumentos del control político. Sin una CTM que no defendía a los obreros, sin un sector campesino que no defendió los intereses campesinos, sin partidos mentirosos que no defendían los intereses de su base, no tendríamos la explicación de que en este país, en por lo menos 80 años, no hayamos tenido no solamente democracia, sino gobiernos que hubieran servido realmente a los intereses del pueblo. A eso nos enfrentamos. El PRI y el PAN gobernaron durante los últimos años en contubernio gracias a ese sistema que es nuestro enemigo, porque no lo hemos devastado, sigue ahí. Ese sistema creó el INE, ese sistema creó la Comisión de Derechos Humanos, un INE que no hace elecciones libres, una Comisión de Derechos Humanos que no defiende los derechos humanos, pero además un gobierno que no ha gobernado en este país, un gobierno que se fue inflando, que creó una enorme burocracia que le costaba a este país millones, una burocracia que chupaba los recursos del pueblo para hacer muy poco o hacer mal las cosas o para no hacer nada. Teníamos un gobierno que no gobernaba, teníamos secretarías de Estado que no hacían su trabajo. Lo que construimos fue una casta burocrática que solamente defendía los intereses de una casta oligárquica que controló la economía y la política en los últimos 80 años y que era la que imponía las condiciones en este país. Y fue la que revirtió la expropiación petrolera. Y fue la que revirtió en su momento la educación socialista e incluso la educación popular, ya una vez eliminado el término de socialista, porque le dio miedo a Manuel de la Camacho y a Alemán hablar de que el objetivo final de la Revolución Mexicana no era el capitalismo, era el socialismo. Y entonces no podemos olvidar tampoco que Mújica murió buscando hacer una nueva Revolución Mexicana, que Francisco J. Mújica no era miembro del PRI, murió siendo miembro de la oposición al PRI y murió planeando, listo para levantarse en armas contra esos gobiernos priistas. Pero también Lázaro Cárdenas murió soñando una nueva revolución que convirtiera la Revolución Mexicana en un movimiento al socialismo. Allí están los apuntes del general Cárdenas, en los años 50, 60, donde habla de toda esa preocupación por el modelo económico que se había implantado en nuestro país para depauperar a las grandes masas, para eliminar y reducir cada vez más a las clases medias y para lesionar los intereses obreros y campesinos por los que se había hecho la Revolución Mexicana. Ahí está su testamento. Si alguien quiere encontrar el más importante, yo acuso a esos gobiernos de los 60, 70, a los gobiernos del desarrollo estabilizador, ahí está el testamento del general Cárdenas leído por su hijo en el Monumento a la Revolución el 19 de octubre de 1971. No hay que olvidar eso, como no hay que olvidar que la gran alianza entre el PRI y el PAN en el gobierno de Salinas tuvo como objetivo frenar el avance manifiesto en las elecciones del 88 de un gran movimiento popular de tendencia de izquierda que representaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Para eso se hizo la alianza del PRIAN, para contener el movimiento popular, pero además para acabar de enterrar a la Constitución del 17, lo poco que quedaba de ella. Y por eso nuestra lucha hoy, y eso es lo que no podemos olvidar, es en muchos sentidos la misma lucha de aquellos que fueron reprimidos y asesinados
por el gobierno de Díaz Ordaz, pero también por los gobiernos de López Mateos, de Ruiz Cortines, de Miguel Alemán y de Manuel Ávila Camacho. Y que nuestra bandera es la misma que llevó a Francisco J. Múgica a enfrentarse a los gobiernos del PRI. Restaurar la educación popular, la educación para todos, recuperar nuestras conquistas sociales, la seguridad social plena, nuestras instituciones sociales funcionando al 100%, no con limitaciones, los derechos obreros, recuperar la esencia de la Ley Federal del Trabajo, que ha sido manoseada y tan deformada como la Constitución del 17. Es inadmisible en un gobierno popular que persiste el outsourcing y todas las trampas que se le han metido a la relación con los trabajadores. Y tenemos que voltear la vista al campo, que prácticamente está desaparecido. La razón por la que no seamos autosuficientes en mucha de la producción que necesitamos es por los golpes continuos que se le han dado al campo y que hace 50, 60 años era uno de los sectores más importantes de este país. Tenemos que restaurar la vida productiva en el campo, pero no a costa de los campesinos, como hicieron Alemán y como hicieron las reformas de Carlos Salinas. Decía el maestro que aparecía como ejidataria Elizabeth Taylor, esos son los agricultores nylon a los que se oponían los enriquistas, porque el gobierno alemanista lo que hacía era otorgar concesiones de ejidos legalizadas a beneficiarios que él escogía, amigos, parientes, cuates, y otorgar en concesión tierras ejidales. Un escándalo en los años 40, 50. Por eso se levantaron en el enriquismo los generales revolucionarios. La reforma agraria se abandonó absolutamente y se deformó, porque resulta que luego, una vez que se lograron los avances en el reparto agrario, los grandes latifundistas eran los grandes hombres de la Revolución Mexicana. Calles, Gonzalo N. Santos, Abelardo Rodríguez. La lista es interminable. El reparto agrario benefició a una casta de políticos, empresarios que se olvidaron de la Revolución Mexicana, pero nosotros no podemos olvidarnos que hubo una Revolución Mexicana y que hubo una Constitución en 1917 que fue producto de debates profundos, debates ganados de verdad con argumentos por ese grupo radical jacobino que llegó incluso a enfrentarse a don Venustiano Carranza. No olvidar que Venustiano Carranza, para tratar de influir en el ánimo de esos legisladores, se presentó en el Teatro de la República para estar ahí como una forma de coaccionar los debates y el voto de los constituyentes, y aún con la presencia de Carranza, esa Constitución del 17 fue lo que fue, la primera Constitución social. Eso es lo que no hay que olvidar. No hay que olvidar que venimos de luchas casi ancestrales, que las grandes traiciones al pueblo mexicano no las infligieron solamente los gobiernos neoliberales. No lo olvidemos, y lo insisto, porque nuestro discurso no puede ser el discurso de los priistas que se opusieron a la decisión de Miguel de la Madrid de 1988, que es muy respetable, que están en nuestras filas, pero que no son el movimiento social que se ha venido alimentando desde mucho tiempo atrás y que tiene referentes fundamentales en personajes como Otón Salazar, como Rubén Jaramillo, como Lucio Cabañas, como Genaro Vázquez Rojas, como el general Miguel Enríquez Guzmán. De ahí venimos. Esa es nuestra lucha. Y no olvidemos tampoco, y así termino, para no extenderme más, no olvidemos tampoco, que es lo más importante, que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Si no trabajamos desde la base, desde la sociedad,
el cambio al que aspiramos va a naufragar, lo van a querer ahogar, lo van a querer traicionar y sepultar. Hemos tenido muchos esfuerzos reprimidos, violentados, enterrados, fallidos, pero son referentes y son enseñanzas, que es lo más importante. Hoy tenemos a la vista la oportunidad de abrir un capítulo diferente en la historia de México. Un capítulo que encabeza el presidente de la República, pero que no va a ser posible sin la acción de la sociedad. No necesitamos un partido todopoderoso como siempre ha pasado en nuestra historia. La solución no está solamente en crear un partido todopoderoso que sustituya al PRI. Necesitamos una sociedad actuante. Necesitamos romper con esa falsa tradición de una sociedad que solo va a votar cada 6 años. Necesitamos que los ciudadanos estemos presentes día y noche en las decisiones del poder. No tenemos una tradición de partidos, por cierto. No la hemos tenido. Tendríamos que construirla. Y digo partidos, no partido, porque la democracia se construye con la competencia, con el debate ideológico. Eso es lo que hace la democracia viva. Pero lo que permite la continuidad y la consolidación de la democracia es una sociedad viva, actuante y comprometida, que exija, que reclame, que sea la mandante. Ese es el tema que hoy me convoca cuando me preguntan lo que no debemos olvidar. Y lo que no debemos olvidar es que el cambio en este país está en nuestras manos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué se va a hacer con los de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a sus salarios? ¿Tiene que haber una reforma constitucional o ya se puede hacer así? ¿O Andrés Manuel ya la puede decretar? Es todo. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo no voy a hacer preguntas, más bien voy a hacer a remarcar que lo que nos dan los compañeros acá son banquetes de cultura, de historia, que los aprovechemos, porque, bueno, digo yo, venimos, nos sentamos muy tranquilos, los oímos, pero hay que compartirlos con el vecino, con los familiares, con los amigos, que tengan memoria histórica, porque eso es lo que nos dicen los compañeros, es muy cierto, ¿no? Y triste a la vez, pero pues si no lo ponemos en práctica, al comentarlo con los compañeros se nos va a olvidar. Tenemos que estar al día con la historia, hay que releerla otra vez. Yo no vengo a hacer preguntas, sino yo mejor leo y leo hasta que se me graba, pero si uno lo comenta con los compañeros, pues se nos graba más, ¿no? La otra cuestión que también ya hablaron, miren, allá en Oaxaca, ya no voy a hablar de los maestros, porque ustedes ya los conocen, son trabajadores, son bilingües, etcétera. Pero hay un pueblo que se llama Nochistlán, allá los maestros los reprimieron. No, aquí me dice la compañera que no hable yo, pero sí tengo que hablar, ¿verdad? No sé si aquí la compañera me dice que no hable yo de eso, pero sí voy a hablar. En Nochistlán reprimieron a los maestros, reprimieron al pueblo. ¿Quién? El gobierno de Peña Nieto y el gobierno de allá de Oaxaca. Los fueron a seguir hasta sus escuelas, donde escondió la gente, los fueron y desde los helicópteros los reprimieron, los mataron. Hubo 8 muertos, muchos heridos, muchos presos. Los niños de las escuelas, o los de esa escuela que se llama 20 de noviembre, se escondieron abajo de las bancas porque tenían mucho miedo de los tiros. Entonces la escuela quedó completamente destruida. Los libros los pisotearon porque en esa época pues no sabían para qué eran los libros, los militares, ¿verdad? Que eran para pisarlos. Bueno, nosotros, nos hablo de nosotros, porque aquí está una maestra que nos ha ayudado y otros compañeros, hicimos una cooperacha. Yo fui y les pregunté en qué podemos ayudarles y nos dijeron pues que lo que fui, vaya a ver cómo quedó nuestra escuela,
y a partir de eso nos ayudan. Yo fui, porque pues iba sola, y vi cuánta destrucción, ¿no? Entonces varios compañeros de acá, entre la maestra Elia Paredes, compañero Héctor y otros más, hicimos una cooperacha de dinero y llevamos ese dinero a Nochitlán, pero no lo entregamos así a Quintenos. Ellos quisieron que se entregara en una asamblea para que supiera, ¿no? Entonces todos los compañeros vieron que se entregaron 8,000 pesos. Y yo dije, bueno, pues ahí hagan lo que ustedes consideren. Bueno, pues los campesinos, los trabajadores y los maestros compraron madera, hicieron las mesitas, porque si los hubiéramos llevado desde acá, hubiera costado más, pero allá las hicieron, las cepillaron, las barnizaron. Y ahora hemos llevado, cuando podemos, material escolar, ¿sí? Como ven, alguna que hay una compañera que no hablará yo, pero sí tengo que hablar, porque de esto no es una cosa mala. Al contrario, creo que esa es una forma de colaborar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes puedan, hemos llevado colores, crayolas, papel, goma, libros y otras muchas cosas más. Entonces, no es una pregunta, es agradecimiento que al compañero y que, vuelvo a repetir, que aprovechemos esto que aprendemos con los compañeros, la historia, que tengamos memoria histórica y que la compartamos. Muchas gracias. Procuren que sea sobre el tema. Adelante. Gracias, maestro Francisco Estrada. Ojalá y esta exposición se va a ver en Facebook, ¿verdad? Puedan verla muchísimos jóvenes, es necesario, porque me acordé de aquella estrofa que dice: está sangrando la tierra, herida por un cuchillo, lo que le duele en el vientre es la muerte de Jaramillo. ¿Sí se acuerda usted, maestro? Era un canto de los años 70, precisamente. Yo tendría una reflexión y dos preguntitas breves. La primera es, ¿qué pudo haber pensado el grupo del general Cárdenas que iba a ocurrir con la elección de Ávila Camacho? ¿Que iba a ser gobiernos como péndulo? Un ratito más o menos de izquierda, un ratito más o menos de derecha, y así nos vamos como para que los oligarcas y los grupos de militares estuvieran más o menos pacificados. ¿O qué pensaba que iba a ocurrir? Porque la oligarquía, en cuanto toma el poder, no lo suelta. Está clara la lección, ¿no? No lo suelta y acaba, pero con lo que tiene que acabar. Yo creo que la lección está muy clara. La siguiente pregunta, maestro, tiene que ver con ¿cuál sería la agenda de esa movilización ciudadana que evidentemente, si no la tenemos, porque el poder es el poder, el general Cárdenas y su grupo tomó decisiones, no sé si consultó a las bases, no sé si consultó a los campesinos, a los obreros, a estudiantes y grupos organizados diciendo, ¿saben qué? Pues no va a ser Mujica, va a ser este señor. Dice, pues ¿sabes qué? Pues no. Tiene que ser Mujica, pues ¿cómo que vas a Ávila Camacho? ¿Se consultó o no se consultó? Yo creo que eso mismo nos tendríamos que preguntar ahora, y esa sería, digamos, la reflexión y las preguntas, maestro. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Miren, la exposición aquí del maestro Francisco Estrada, la verdad que me ha hecho recordar, ¿verdad?, a los años 60, cuando yo vine de provincia y me radiqué aquí en el Distrito Federal, o en la Ciudad de México ahora. Me hizo recordar aquellos políticos o aquellos gobiernos, ¿verdad?, sobre todo de Díaz Ordaz, de Echeverría, que todos, y los políticos de esos tiempos, pues hablaban de la revolución, y en aras de la revolución, ¿verdad?, pues hacían sus carreras políticas. Y en nombre de la revolución, ¿verdad?, les vamos a hacer justicia, y bueno, sonaba, pues era demagogia, porque pues ya tenían el plan bien trazado, ¿no?, que íbamos a llegar hasta
pues los gobiernos neoliberales, ¿sí? Desde luego que esta exposición me ha hecho a mí reflexionar en el sentido de que, pues yo creo que la mayoría de los que tienen más o menos mi edad, pues estábamos cooptados, ¿verdad? Los jóvenes estábamos cooptados, es decir, pues seguíamos lo que decían esos padres, porque salvo algunas personas que pues tenían los estudios necesarios, de tal suerte que a lo mejor ellos eran los que estaban luchando en contra de precisamente estos gobiernos. Yo hasta ahorita, esta reflexión que he hecho con la exposición del maestro, pues como que me obliga, ¿verdad?, a querer seguir participando, pues ya de una manera más con conocimiento, ¿no? Es decir, desde dónde llegaron estos gobiernos neoliberales. Yo espero que el actual gobierno, es decir, nuestro presidente López Obrador, pues siga los postulados, que tenga como referente precisamente la labor o el gobierno de don Lázaro Cárdenas. Es decir, de ahí voy a partir ahora para yo, pues al menos seguir poniendo mi granito de arena y que sostengamos precisamente a nuestro gobierno actual. Yo espero que a lo mejor no sé, en muchos años a lo mejor ya no vamos a vivir, pero se van a ver los frutos de López Obrador. Es decir, él sentará las bases, establecerá las bases para que México sea mucho mejor y ojalá y alcancemos a ver algo de eso. Felicito muy calurosamente aquí al profesor, porque sí me ha hecho reflexionar en ese sentido. Mi pregunta es, ¿por qué Cárdenas no escogió a Mujica como candidato? Es todo. Sí, buenas tardes. Su exposición me pareció bastante motivadora para hacer reflexionar. Y en ese sentido, a nivel personal, a mí me hace preguntar sobre la Revolución Mexicana, una gran gesta, lo decimos, del pueblo mexicano. Y al decir del pueblo mexicano, yo pregunto, ¿cuál es el papel de los pueblos en esas revoluciones? Ya que por lo general y académicamente se nos dicen que son impulsadas por los líderes, por los grandes hombres, y se debilita, digamos, esa concepción de la participación de los pueblos, incluso hecha por los historiadores, cuando hablan de las masas populares. Tal parece que son una marejada de personas que son guiadas, ¿no?, por la luminosidad del conocimiento de estos líderes, pero que a mí me parece que el pueblo, e incluso me gusta escucharlo de López Obrador, que el pueblo es sabio, y que si bien no precisa de una manera teórica sobre sus deseos de cambio, sí es definitivo cuando sabe plantear lo que no quiere. Así lo ha hecho en los grandes movimientos populares del pueblo mexicano. En la revolución de independencia, pues no quería el esclavismo, no quería esas cadenas, no quería estar bajo esas condiciones. En la reforma, pues quería una separación, no quería esa sujeción que se tenía, digamos, del clero. No lo podía formularlo, digamos, de una manera teórica, pero sabía lo que no quería, y en la revolución pues no quería latifundios, no quería esa opresión,
Bueno, me gustaría que usted nos dijera sobre el papel que juegan los pueblos en las grandes revoluciones. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, como un resultado de esa revolución de 1910, se dio la Constitución de 1917, la original. Sé que ha sufrido bastantes cambios. De esa Constitución de 1917, ¿qué nos queda en el número de artículos, digamos? Porque siento que los diferentes regímenes van adecuando el marco legal para esa actuación, y para la actuación del régimen neoliberal hubo una serie de reformas que adecuaban para el saqueo, que adecuaban para su beneficio. Entonces mi pregunta, ¿qué queda de la Constitución de 1917? Es todo, gracias. Francisco, muchas gracias, y toda la cuestión, pues nos dieron un resumen histórico de lo que deberíamos de saber, que se nos olvida, pero yo tengo dudas. Afortunadamente va a estar aquí el señor Jean-Luc Mélenchon, y lo que me sorprende de él, lo entiendo, pero que lo diga así, que viene a aprender, un tipo que ha estado en la cuna de esas 3 libertades que nos dio la Revolución Francesa, y que diga que venga a aprender, y que viene a aprender de AMLO, ¿sí? Y también se refiere a la palabra izquierda, porque la palabra izquierda espanta a la gente, ¿sí? La palabra izquierda, recuerdo muy bien en las elecciones pasadas y antepasadas y antes, ¿no? Cuando hablabas de izquierda te decían, te van a venir, se van a llevar tu casa, tus hijos. Puta, pues ¿cuál casa si no tenías casa, no? Te van a quitar la creencia de la Virgen de Guadalupe porque son ateos, ¿no? Entonces la gente se queda con esa impresión. Todo esto, que puede ser ahí un collage de todo esto, es el momento del día de hoy para el futuro. Lo que estamos viendo en el periódico, no sé qué tanto luego creerle a los benditos o malditos medios de comunicación que tiene uno, Facebook, el que mencionen, ¿no? El internet, etcétera, donde pues la derecha hace su labor y la va a hacer. Entonces, nosotros, si queremos, y es ahí lo importante que dijeron, si nosotros queremos un cambio, no va a venir de un deseo. Ahí está. Ahí están, lees el Programa Nacional de Desarrollo, puta, le echan que no tiene números, que no tiene esto, que no tiene... Oye, pero los otros los tenían. ¿Y qué logramos? ¿Sí? Porque estamos, sí, en un hoyo profundo, pero con una esperanza, no es religioso esto, con una esperanza, pero eso sí, esa esperanza no se concretará si todos nosotros, y los que no están aquí, entendemos que el que tiene poder no lo va a querer dejar. Y yo pienso que la Cuarta Transformación va a tener muchos problemas por estos señores de la Suprema Corte de Justicia, porque ahí todo te echan atrás, porque tú los ves hablar, no, extraordinario el lenguaje, ¿sí? Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Sí? No me quisiera extender más, pero te digo, un personaje como Jean-Luc, que viene y dice, vengo a aprender, pues sí te saca de onda, ¿no? Porque una persona ya grande con esa experiencia dice, pero vengo a aprender porque la izquierda no funcionó, se espanta la gente, corre, no lo dice así, lo estoy diciendo yo, corre. Y yo creo que ahora entiendo, yo criticaba,
Ahora yo entiendo por qué siempre dije, bueno, Obrador no es de izquierda. Tiene su pensamiento de alguna manera, porque era otro contexto, pero ahí está, de Franklin Delano Roosevelt en la cuestión económica, ¿no? Lo cual es extraordinario porque sacó a Estados Unidos de la recesión, pero también luego se le vino el poder. Sí me gustaría que tocaras esos temas, porque sí es cierto que los momentos históricos, no es que los hayamos pasado ya, pero aquí los ves, ¿no? Sí, que lo hablaras y de alguna manera, estamos motivados muchos, pero otros no lo sé. La pregunta, no hay pregunta, la pregunta es, ustedes, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ser breve, porque muchas de las preguntas la verdad es que son motivo de una plática. ¿Qué hacer con la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué hacer con todo? Lo que tenemos que hacer es modificar las leyes y las instituciones. Y yo creo que va a ser una lucha y una batalla larga que hay que dar para cambiar todos los ordenamientos que tenemos de manera que, no solamente en términos del sueldo, que es importante, pero no es lo más importante. Lo importante y lo de fondo es que la Suprema Corte sea realmente un poder autónomo, independiente del presidente y del Congreso. Eso es lo que tenemos que pelear. Y que gane menos, pues claro que sí. El abuso, decía yo, en el gasto por parte de los funcionarios ha sido escandaloso. Pero la verdad es que yo creo que la lucha va a ser larga, hay que librarla y tiene que confluir en un nuevo modelo en el que impere la democracia, los poderes sean autónomos y el mandante sea el pueblo. El general Cárdenas, ¿por qué? Aquí voy a juntar porque coincide con otra pregunta que hizo un compañero. ¿Por qué no eligió Cárdenas a Mújica? Doy dos respuestas. La primera, ¿por qué no lo eligió? Porque no tenemos por qué esperar que los presidentes elijan a sus sucesores. Así de simple. En primer término, quiero aclarar que Mújica nunca buscó que Cárdenas lo señalara con el dedo para ser su sucesor, ni los mujiquistas querían eso. Mújica propuso un modelo de contienda interna en el Partido de la Revolución Mexicana, en el que los que aspiraran a ser candidatos primero se retiraran de sus cargos en el gobierno para no utilizar los recursos públicos en sus campañas de promoción. Segundo, que hubiera un debate público de los aspirantes para que el pueblo escuchara y eligiera, y que hubiera plebiscitos populares para que de ahí surgiera el candidato del Partido de la Revolución Mexicana. El tema aquí de Mújica fue que al hacer esta propuesta, él renunció, era ministro de Comunicaciones y pidió que renunciaran los demás ministros, Sánchez Tapia y Ávila Camacho, que hicieran lo mismo y que empezaran una campaña política en todo el país de acercamiento con el pueblo, con sus propios recursos. Mújica lo hizo, renunció y se fue a recorrer el país. Ávila Camacho y Sánchez Tapia no renunciaron a sus cargos. Mújica se encontró en todos los estados a los que fue que el gobernador, que los presidentes municipales y los jefes de zona militar presionaban a sus partidarios, amenazaban a los campesinos, cerraban los caminos, las carreteras para que no pudieran llegar a los mítines que financiaban los propios mujiquistas, no le costaban al gobierno ni al partido, lo hacían ellos de su bolsillo. A cada estado al que iba se encontraba con que los mítines eran reprimidos, sus partidarios eran metidos a la cárcel y a algunos incluso se les amenazaba con quitarles sus tierras. Después de unos meses que estuvo en recorrido, Mújica le hizo una carta al general Cárdenas exponiéndoles todo esto. Le decía, los gobernadores están actuando por consigna, presionan a mis partidarios, no hay libertad, se pretende favorecer a un candidato que ya se mencionaba que podía ser el candidato del presidente, él sí es del presidente, Manuel Ávila Camacho, y le pedía una sola cosa, que garantizara la libertad del pueblo para expresarse por el candidato que mejor prefiriera, que se dieran garantías en los estados para que hubiera competencia, para que los candidatos fueran y buscaran al pueblo. Y la respuesta de Cárdenas a esa carta fue el silencio.
no hizo nada. Por esa razón el general Mújica decidió renunciar a la candidatura que le ofrecían ciudadanos, grupos ciudadanos amplios, y retirarse de la contienda. Y dejó un manifiesto que es muy importante para entender esa etapa y las posteriores, manifiesto 14 de julio de 1939, donde explica el costo que iba a tener para la Revolución Mexicana, no el hecho de que él no fuera presidente, sino que no se hicieran las cosas como debía hacerse en un régimen democrático, tomando en cuenta al pueblo, y que la izquierda de ese tiempo, incluido el Partido Comunista, claudicara a tal grado que se sometiera a los dictados del dedazo presidencial. Entonces, ¿por qué no fue Mújica el candidato, el presidente? Porque no hubo democracia ni hubo voluntad del gobierno de entonces para que hubiera una contienda democrática. Pero además Cárdenas, que no se engañaba, que era un político, en alguna ocasión fue cuestionado en la Universidad Obrera en 1967 concretamente, sobre por qué no había elegido él a Mújica como su sucesor. Y Cárdenas dijo, porque había problemas internacionales que lo impedían y Mújica era demasiado radical. Es decir, no lo consultó, era su visión. Venía la guerra mundial, había presiones tremendas de los Estados Unidos. A Almazán, incluso a Juan Andreu Almazán, le echaron la maquinaria del gobierno para acusarlo de que era colaboracionista de los nazis, al margen de que lo haya sido o no. Era parte de todo un andamiaje que se construyó para que el sucesor de Cárdenas fuera Manuel Ávila Camacho, a quien, por cierto, y es algo que no hay que olvidar, el primero que lo destapó fue el embajador Daniels, y al que presentó como el que podía ser el sucesor del general Cárdenas. Y esto lo dice nada menos que Raquel Sosa en un libro muy importante, muy interesante y muy veraz, que es algo definitivo a validar en la historia, sobre el general Cárdenas, de Raquel Sosa. Bueno, entonces había problemas de carácter internacional, Mújica era demasiado radical. El problema ahí es que era decisión de un solo hombre. No hubo consulta popular y ahí empezó la debacle de la Revolución Mexicana. Y ahí empezó la deformación del partido que debía de defender el programa de la Revolución Mexicana. Porque al no tomarse en cuenta la opinión de su base, la opinión del pueblo, entonces llegaron al poder personajes que no tenían compromiso con el pueblo. Por eso decía yo, no podemos entender las desviaciones de los gobiernos llamados neoliberales sin todos estos antecedentes que les permitieron llegar a la presidencia personajes tan impopulares y tan lejanos de los ideales del propio programa original del PRI, como Carlos Salinas o como Miguel de la Madrid, producto de un ejercicio que tendríamos que desterrar de este país, el tapadismo y el dedazo, es decir, el juego palaciego en el que incurren algunos personajes para acercarse al poderoso en turno y que éste diga, tú vas a ser el elegido. Eso es una de las cosas que tenemos que desterrar en este país. Mencionaba otro compañero que la revolución se volvió un tema retórico, demagógico, y que eso nos ha hecho olvidar el enorme valor y la importancia que tiene como referente de nuestra lucha actual. Corona del Rosal le decía a los candidatos que lo iban a ver, la mayoría de ellos personajes que ni siquiera tenían idea de la política, que eran cuates del presidente en turno, primos, compadres. Les decía, tú no te preocupes, ve y párate frente a la gente y la revolución y paz, 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 la revolución, paz, paz, paz. Tú nada más di eso. Así se construyó el régimen priista. Contaba Mario Guerra Leal, que fue enriquista, que se cansó de la lucha y que acabó como empleado de gobernación, que en 1964 lo buscó Gustavo Díaz Ordaz, era candidato a la presidencia. Y el PAN amenazaba con que no iba a lanzar candidato.
que no estaba de acuerdo con la ley electoral y que no había libertad y que iba a haber un fraude. Entonces Gustavo Díaz Ordaz le dijo, mira Mario, necesito que seas candidato. Forma un partido de tendencia socialdemócrata, demócrata cristiana, para espantar al PAN, porque el PAN quiere aparecer como demócrata cristiano, y sé el candidato a la presidencia, y así vamos a presionar al PAN para que lance su candidato. Y le dijo Mario Guerra Leal, pero señor presidente, yo no puedo ser candidato, soy guatemalteco. Entonces Díaz Ordaz se atacó de la risa y le dijo, pero es que ¿a poco piensas que vas a ganarme? Tú haz tu partido y lánzate candidato. Y en efecto, Mario Guerra Leal lanzó el Partido Demócrata Cristiano en esas elecciones y el PAN, preocupado de que le quitaran su electorado, lanzó candidato presidencial. Así se hacía la democracia en este país, así se hace la democracia en este país, porque todavía hay candidatos que van a las contiendas con la consigna de perder y peor aún de traicionar a sus partidos, que es lo más grave. El papel del pueblo en los grandes movimientos sociales y en los grandes cambios, híjole, es toda una teoría, ¿no? Hay muchas visiones. Yo soy de los que cree que los grandes movimientos y los grandes cambios no son solamente producto de los grandes líderes, siendo fundamentales los líderes, siendo muy importantes, no serían explicables estos cambios sin el empuje de las masas. Basta ver lo que pasó en Rusia en los tiempos de los zares, cómo fue el ímpetu del pueblo, las grandes movilizaciones, las que fueron precipitando los hechos y llevaron a que ciertos líderes, ciertos políticos fueran dándole cauce a lo que sería la Revolución Rusa. Y lo mismo con Gandhi en la India. No sería explicable la independencia de la India sin las movilizaciones de millones de ciudadanos del pueblo indio que acompañaron a Gandhi en esta lucha. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta muchas veces. Entender que la movilización social es el único fermento de las grandes transformaciones. Y hablo de las transformaciones auténticas, reales, no de las movilizaciones acartonadas, prefabricadas, sino de los movimientos espontáneos que a la vez son un gran riesgo, porque el pueblo cuando despierta, sin conducción, y ya lo vimos en los movimientos estos de Egipto, de Túnez, la llamada primavera de Egipto, a veces conducen a lo contrario exactamente de lo que el pueblo quería, y por eso son importantes los líderes. Pero fíjense ustedes, la independencia, la consumación de la independencia, no fue resultado del empuje del pueblo, de las masas. Fue resultado de un acuerdo popular. El abrazo de Acatempan, producto de la conspiración de la Profesa, el acuerdo de los grandes poderosos del virreinato, que empujaron a Iturbide a negociar con lo que quedaba de las huestes independentistas, es lo que produce la independencia, pero es lo que explica también la enorme inestabilidad de los años posteriores, porque las conquistas que buscaban Hidalgo y Morelos se tuvieron que construir en los años posteriores, no llegaron con la consumación de la independencia. La reforma fue sí una vasta movilización popular, militar, fue una movilización de ejércitos, conducidos por un grupo de liberales de una enorme cultura con un proyecto de nación muy claro. Y la Revolución Mexicana fue un estallido detonado más que por el llamado de Madero, porque el llamado de Madero, recuerden, lo hace en noviembre de 1910 y lo concluye en mayo de 1911, detonada, decía, por el golpe de Estado de Victoriano Huerta. El Plan de Guadalupe de marzo de 1913 es lo que detona las grandes demandas sociales que le darán perfil a la Revolución Mexicana y el surgimiento de innumerables ejércitos, caudillos, generales, que son los que irán conduciendo las grandes demandas populares. Pero por eso es importante la revolución,
cuando confluye en Querétaro y produce una constitución. ¿Y qué queda de esa constitución? Y ahí respondo otra pregunta. Queda muy poco. Hay cosas positivas en la constitución. Sí ha habido cambios y modificaciones de avanzada en la constitución. Pero la verdad es que lo que queda de la constitución original es muy poco. El artículo 3 lo tenemos que restaurar en su esencia. El artículo 27, bueno, no se habla de la reforma energética que nos impusieron, acabó con la soberanía energética a la que todavía estamos aspirando y que tenemos que reivindicar. Y no se diga de la relación con las iglesias. El poder de influencia que están teniendo las iglesias es alarmante y contradice la tradición de laicidad del Estado mexicano, empezada a traicionar cuando se empezó a traicionar la Revolución Mexicana con los gobiernos de Ávila Camacho y de Miguel Alemán. ¿Qué necesitamos? Mújica decía en 1952, hay que restaurarla. Andrés Manuel López Obrador lo llegó a decir en campaña también, hay que restaurarla. Yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar su espíritu. El espíritu de la Constitución era profundamente social, nacionalista, liberal en el sentido de producir una sociedad donde los soberanos seamos nosotros mismos, no dependamos ni de un buen gobernante ni de la tutela del Estado. Necesitamos crear una nueva ley, nuevas instituciones. Y por eso yo creo que la culminación de la Cuarta Transformación, tarde o temprano, tiene que ser la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente, en el que abiertamente debatamos los grandes temas nacionales, pero que no representen sus legisladores, los que vayan a ser sus autores, más que los intereses del pueblo, como fue en 17. Tarde o temprano tendremos que llegar a ese momento. Esa es la única manera de producir un nuevo derecho que le dé legitimidad a las decisiones de hoy, que a veces tenemos que tomar a contrapelo de esas viejas leyes que son herencia de los gobiernos priistas y panistas corrompidos. Pero ahí está la ley, y el camino del cambio pasa por el cambio de la ley, no pasa por el atropello de la ley. Eso es algo muy importante. Nuestra tarea es cambiar al país, pero para cambiar al país hay que modificar sus leyes. Y esa tarea es una tarea central de la Cuarta Transformación. Y termino sobre el tema de la izquierda. La verdad es que hablar de la izquierda, repito, sería el tema de toda una plática. Para empezar habría que definir izquierda. Y es verdad, hay miedo a decir soy de izquierda, hay miedo a decir creo en el socialismo. Esa es una prueba del fracaso cultural de los gobiernos revolucionarios o que se llamaban revolucionarios. Si ustedes recuerdan, los debates del artículo 3 fueron los más enconados de la Constitución del 17. Fueron ahí donde confluyeron los debates más amplios, más ásperos y más rudos, porque había la tendencia del sector moderado a decir la educación debe ser libre, incluso que la iglesia participe en la educación. Y Mújica decía, no, si queremos libertad, si queremos democracia, hay que crear primero una sociedad de demócratas. Hay que crear el nuevo hombre y la nueva mujer que hagan y construyan la democracia. Por tanto, la educación tiene que ser para construir esa sociedad. Y los debates los ganó Mújica, los ganó la corriente radical jacobina. Y el objetivo central de la educación de la Revolución Mexicana en sus primeros gobiernos era crear esa nueva sociedad. Bueno, pues fracasó la Revolución Mexicana, porque hoy da miedo a muchos de asumirse como de izquierda. Decir que nuestro objetivo superior es acabar con el capitalismo y crear un modelo de socialismo adecuado a nuestra realidad. No se atreven a decir, incluso los que se ostentan como partidos de izquierda, incluso los que se dicen líderes de la izquierda. Son muchos los prejuicios a los que nos enfrentamos. Una cultura
dominada por los prejuicios religiosos, y un vecino, los Estados Unidos, que siempre ha visto con pánico y con temor las corrientes de izquierda, el socialismo, el comunismo. Bueno, pues otra gran batalla que tenemos enfrente es construir la nueva cultura de la sociedad mexicana. Y al decir cultura no me refiero a eventos culturales y a ferias, no me refiero a eso, me refiero a la construcción de la nueva mentalidad que permita que este cambio que estamos empezando a construir se afiance y se consolide. Esa es otra gran tarea de la Cuarta Transformación. Y de verdad les digo, y con eso concluyo para no extenderme más, y de verdad estos temas además me parece que sería muy importante que se abordaran a profundidad. Son muchas las tareas que tenemos enfrente. Tenemos que recuperar el equilibrio de poderes, que no lo tenemos. Tenemos que construir un régimen de partidos de competencia en el que no haya miedo a la competencia política. Qué bueno que se le reduzcan los recursos a los partidos. Yo creo que es una decisión que tenemos que empujar desde la sociedad. Pero no basta con eso, hay que poner candados al gasto en el gobierno, porque lo que se trata también es de que no se utilicen los recursos del gobierno, desde el gobierno, para crear compromisos con grupos sociales y crear nuevas clientelas. Tenemos que construir la democracia en este país. Decía Mújica, hay que avanzar en la escuela de la democracia. Y la verdad es que si queremos elecciones libres, tenemos que empezar a aprender que enfrente de nosotros se den debates y se dé la crítica. Y eso implica libertad de expresión amplia. A mí no me preocupa que haya periódicos y periodistas que critiquen a Andrés Manuel López Obrador o a la Cuarta Transformación. Me preocuparía mucho más que se acallaran esas voces, porque yo no estoy en este movimiento ni peleé estar en este movimiento para regresar a los años de la represión férrea en la que los enemigos que criticaban al PRI eran metidos a la cárcel, como pasó en el gobierno de Adolfo López Mateos con Filomeno Mata. El hijo de Filomeno Mata, el director del diario oficial, del diario del Hogar, que fue metido a la cárcel con López Mateos por haber criticado a su gobierno. O con David Alfaro Siqueiros, que por haber dado una conferencia en Argentina donde habló mal del gobierno de López Mateos, fue metido preso. Yo no aspiro a ese gobierno. Yo quiero ver a los enemigos del gobierno en la calle criticando. Quiero que haya democracia y que haya elecciones libres y que en buena lid gane el que deba ganar. Preguntaba Rosa por qué no, que no sabía por qué no ganó Melechón. Pues no ganó porque el pueblo no quiso. Tan simple como eso. Esa es la democracia. Bueno, yo aspiro a eso. Esa es una agenda de la Cuarta Transformación. Otra agenda de la Cuarta Transformación es que haya programas sociales de beneficio real para la gente, no para crear clientelas políticas que vuelvan a sus beneficiarios carne de mítines o carne de votaciones. Esa es la soberanía de la que les hablaba. Necesitamos un modelo económico que produzca ciudadanos soberanos sobre sí mismos. Eso significa ser autosuficientes, independientes, con trabajo, sin compromisos, libres mentalmente. Esa es la sociedad a la que aspiro yo y por la que estoy en este movimiento. Una economía donde priven los intereses de la sociedad, de la nación, donde sus bienes estén al servicio de todos nosotros y que no sean explotados en beneficio ni de los extranjeros ni de cúpulas empresariales nacionales solamente por ser amigos o compadres de los presidentes. Aspiro a que haya un Estado de Derecho que se respete. Yo hoy estoy tranquilo porque sé que tenemos un presidente que no va a utilizar al ejército, por ejemplo, para reprimir al pueblo, que no va a utilizar la ley en contra del pueblo. Pero este país no puede depender de la voluntad de un político o de un presidente para que el Estado de Derecho se cumpla, para que las leyes se cumplan. Necesitamos construir un sistema que haga imposible que las leyes se violen y que no dependan de la voluntad de los hombres. Pues a todo eso yo aspiro y por eso estoy en este movimiento. Aspiro a una política exterior soberana,
que no tenga miedo al enfrentamiento cuando los intereses imperiales nos quieran avasallar, que no tenga miedo a decir su verdad frente a las grandes componendas del capital que ha dominado este país, no, insisto, durante los últimos 30 años, sino desde mucho más atrás. El entreguismo con los Estados Unidos no empezó, no nos engañemos, no empezó con los gobiernos neoliberales, empezó mucho más atrás, con Manuel Ávila Camacho, con Miguel Alemán. Y ese entreguismo es lo que yo no quiero que vuelva a privar en la política internacional de nuestro país. Y quiero además que los derechos humanos sean un factor fundamental en nuestra relación con los demás países. Que no sea la migración un pretexto para reprimir a quienes buscan al pasar nuestras fronteras la esperanza de una vida mejor. A todo eso aspiro y a más. Y no quiero seguir hablando porque, insisto, cada tema que me han planteado como pregunta es todo un tema de una plática. Solamente decirles que estamos en esta lucha desde hace muchos años, tenemos que seguir estando en esta lucha y que no es tiempo de que ni nos conformemos ni que creamos que los cambios van a venir solos o por naturaleza espontánea o incluso porque haya arriba un buen representante en el poder o en las cámaras que nos va a defender nuestros intereses, si no tomamos la convicción de que tenemos que estar en la primera fila del reclamo, del cambio y de la cuarta transformación. Muchas gracias.